aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Verdad? Me gozo en el Señor, si este es un momento. Dios nos continúe bendiciendo. ¿Verdad? Que me siento honrado de poder estar una vez más en esta casa de Dios. Bendecimos también a los pastores, evangelistas, misioneras que están aquí en medio nuestro. Damos gracias a nuestro hermano pastor José Luis por la distinción de invitarnos, y creemos, estamos seguros de que en esta noche hay una palabra de Dios para cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuánto lo creen? En esta noche hay palabra de salvación. Nos gozamos, bendecimos a los amigos también que hacen un esfuerzo por estar aquí en medio nuestro. Pues nos hemos gozado. Dios bendiga a todos los que han participado. De verdad hemos sentido la presencia de Dios en este lugar y creemos que Dios seguirá tomando todo este momento que falta, tomando la rienda como lo ha estado haciendo desde el inicio, y yo sé que va a terminar, porque la Biblia dice que aquel que empezó la obra, Él la va a terminar. Amén. Gloria al Señor. Sin más nada, vamos a entrar en el mensaje de la palabra de Dios. La palabra del Señor va a ser basada en el libro del Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Una lectura muy conocida, pero ahí estará como plataforma la palabra que Dios nos ha dado en esta noche. Gloria al Señor, aleluya. Santo sea Dios. Hay presencia de Dios en este lugar. Espero que usted no salga como vino, sino que salga con una presencia de Dios en su vida, y que cuando usted llegue a su hogar, le dé de esa presencia a sus vecinos, a su familia y a todo el que está en derredor. Amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos. Leemos para gloria de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, dejaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: porque habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dios añada bendición y salvación a su palabra. Ya se ha orado, pueden sentarse. Gloria al Señor, aleluya. En esta noche vamos a hablar basado en el tema la abertura del techo. Si usted puede repetir el tema conmigo: la abertura del techo. Del techo. Podemos ver que la palabra abertura se podría confundir con una palabra popular que se utiliza mucho a diario,
con la palabra apertura. Fíjese que la apertura es cuando un funcionario o el mismo presidente o alguien va a inaugurar algún local, algún proyecto, alguna institución, se corta una cinta y ahí queda inaugurado ese lugar. Entonces se dice, ya se le dio apertura, se abrió ese lugar, ya eso quedó inaugurado, quedó establecido ese lugar, esa compañía o lo que fuere que se inaugurara. Pero cuando hablamos de abertura, estamos hablando de un hueco, un hoyo, un orificio, o como usted lo pueda entender o digerir más fácil, una rotura. Entonces, este tema es un tema compuesto por dos tópicos diferentes: apertura y el techo. La apertura en el techo, la abertura en el techo, dando a entender que ya dijimos que era un hueco, un orificio, una rotura, pero en el techo también se puede entender en dos partes. Se puede entender la parte superior de esta casa, es el techo, lo que tenemos arriba. Ahora, también podemos interpretar como techo un tope, algo que no nos deja expandirnos más allá, algo que no nos deja ir más allá de donde llegamos. Usted ha oído gente que dice, ya fulano llegó al techo, ya fulano llegó o fulana ya a lo más alto, ya no va a avanzar más de ahí, porque llegó al techo, llegó al límite. Pero déjeme decirle que eso es en lo secular, en lo humano. Pero nosotros sabemos, usted y yo sabemos, que en Dios no hay límite, que en Dios no hay techo. Alabado sea el Señor, porque lo de Dios es en grande, lo de Dios es más allá de cualquier obstáculo, lo de Dios es más allá que cualquier techo, que cualquier pared, que cualquier obstáculo que pueda impedirnos de que nosotros avancemos en Dios. En Dios no hay techo, en Dios todo, no hay límites para crecer. Alabado sea el Señor. Vemos el esfuerzo de esta gente, pero vemos que mucha gente tuvo que romper el límite, tuvo que abrir un techo, que abrir hueco, que romper con obstáculos. Si nos ponemos a analizar, podemos ver muchísima gente que tuvieron obstáculos, que tuvieron límites, que tuvieron paredes, podíamos decir, que no lo dejaba avanzar. Obstáculos que tenían que verse muchas veces en lo físico, pero muchas veces en lo espiritual. Si nos ponemos a mencionar, quizá la noche no nos daría para nosotros mencionar toda la gente que a través de los años que quiso servirle a Dios, o que se propuso encontrarse con el Señor, o que determinó ir a donde estaba Jesús, siempre había un obstáculo. Eso es como hoy en día. La gente desde que pensó acercarse a Dios, la gente desde que pensó, si es cristiano, buscar a Dios en espíritu y en verdad, buscar a Dios a profundidad, siempre vienen obstáculos, siempre vienen límites, siempre viene como una especie de una pared que no nos deja avanzar. Pero también los amigos no escapan de eso, porque cuando se proponen el hecho de ir a la iglesia nada más, de visita, empieza el enemigo a esconderle las cosas. Empieza el enemigo a ponerle obstáculos, porque el enemigo no quiere que la persona se acerque a la iglesia y se acerque a Dios. Pero cuando usted tiene una decisión en su vida, cuando usted está decidido a buscar a Dios, cuando usted está decidido a acercarse a Dios, no hay obstáculo que lo detenga, no hay pared que lo detenga, no hay techo que lo limite. Alabado sea el Señor. Y hablando de algunas personas, podemos hablar de Zaqueo. Zaqueo fue un hombre que dice la Biblia que procuró ver a Jesús. Dice que él se propuso en su corazón ver a Jesús. Pero Zaqueo tenía
dos obstáculos fundamentales. Zaqueo tenía dos limitaciones, o podríamos decir, entre las muchas limitaciones, habían dos que resaltaban. Primero, la Biblia dice que Zaqueo era pequeño de estatura. El rollo, la Torá, el Pentateuco, lo que leían los judíos, los del pueblo de Israel, en el segundo libro de la Torá, que es Levítico, podemos encontrar en nuestra Biblia que en el capítulo 21 del verso 10 en adelante, ahí habla de las condiciones que tenía que tener un sacerdote para oficiar los oficios del templo, para la expiación de los pecados como se utilizaba en aquel tiempo. Pero no solamente el sacerdote, también los ayudantes, el que se acercaba, el que trabajaba para el sacerdote, tenía que tener ciertas condiciones. El Levítico dice que esas condiciones, dentro de unas cuantas que tenía, dice que no podía tener nube en los ojos, no podía tener sangre, no podía entrar donde había muerto, no podía casarse con viuda y no podía ser enano. ¿Cómo se le llama a la gente pequeño de estatura? La Biblia dice que Zaqueo era pequeño de estatura, entonces podríamos decir que era un enano. El promedio, tamaño promedio del judío es 1,60 m, que son 5 pies y 9 pulgadas. Imagínense, yo tengo 5'7". El tamaño regular del judío eran 5'9", o sea, un poco más de estatura que yo. Pero la Biblia dice que Zaqueo era pequeño de estatura. Según el rollo se decía que el enano era una condición que lo descalificaba. Pero aparte de eso, era cobrador de impuestos. Y en aquellos tiempos, los cobradores de impuestos estaban conocidos como ladrones, como gente que extorsionaban, como gente que cobraban de más. Y Zaqueo cobraba impuestos, pero le cobraba impuestos al pueblo de Israel, pero era en favor del imperio romano. Entonces, el pueblo de Israel estaba subyugado, tenía que pagar un impuesto a los romanos, y Zaqueo era el que se encargaba de eso. Imagínense para el pueblo las condiciones de este hombre. Era un hombre odiado por la sociedad. Era un hombre descalificado, quizás hasta por los escritos de aquel tiempo, por la Torá, el Pentateuco. ¿Cuánta gente hoy en día, ellos mismos, hasta se descalifican? ¿Cuánta gente hoy en día descalifica a mucha gente que anda por ahí sin Dios y sin esperanza? Gente que han hecho cuantas barbaridades, y gente que se atreven a decir, y después que ha hecho tantas cosas, ahora se convierte, Dios lo perdona y ya es algo. Déjame decirte algo que los hombres pueden descalificar, los religiosos pueden descalificar, pero hay uno que no descalifica a nadie. Ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Que no importa las condiciones que tú tengas, no importa las condiciones humanas que tengas, no importa lo que tú hayas hecho, lo importante es que Él está dispuesto a olvidar y a borrar todo lo que tú has hecho para entrarte en ese plan de salvación que es para todo el mundo. Alabado sea el Señor para siempre. Dice la Biblia que cuando entró Jesús a la ciudad, este hombre con este calificativo, este hombre con todos estos problemas, enemigo de un pueblo entero, dice que él procuró ver a Jesús. No importa el problema que tengas, no importa lo que hayas hecho o por lo que estés atravesando, lo importante es que tú procures ver a Jesús. Alabado sea el Señor para siempre. Dice la palabra de Dios que este hombre se subió a un árbol. Al ser pequeño de estatura, se sabe que detrás de Jesús había una gran multitud. Dice que él subió a un árbol porque su tamaño no le ayudaba. Pero qué sorpresa para los religiosos y para mucha gente que lo miraba quizás por encima del hombro, que quizás lo miraba con odio o con rencor, que cuando Jesús entra a la ciudad, lo primero que hace es que mira para arriba y le dice: Zaqueo,
desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Alabado sea el Señor para siempre. Podía pensarse de que Jesús iba a los religiosos, podía pensarse que Jesús iba a la élite del gobierno, podía pensarse que Jesús se iba a reunir a los más grandes de la sociedad. Alabado sea el Señor. Pero eso es lo que hacen los hombres en la humanidad. Los hombres son clasistas, los hombres buscan su nivel, los hombres buscan gente hacia altura, pero Cristo, la Biblia dice que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Alabado sea el Señor. Y que no importa que tus pecados sean rojos como el carmesí, Cristo viene a hacerlo blanco como la lana. Dale un aplauso a Cristo, alabado sea Dios. ¿Cuánta gente descalificando al otro? ¿Cuánta gente mirando quizá a la otra persona porque no es de su nivel o de su clase social? Déjame decirte que Dios es dueño de todo y Él no es clasista. Él no tiene acepción de personas. Él lo que le interesa es que tú te preocupes en ver a Jesús. Que eso esté en tu corazón, que tú te dispongas a tener un encuentro con Jesús. ¿Cuánta gente que procuró ver a Jesús y dice la palabra de Dios que tenían ciertos obstáculos? Vemos la mujer del flujo de sangre y eso me llama poderosamente la atención, porque esta mujer, dice la palabra de Dios, que ella sufría de un flujo de sangre y que tenía 12 años padeciendo. Imagínense, las mujeres a veces cuando están en su costumbre, que son unos días, a veces algunas sufren de mal humor, otras se sienten incómodas, su actitud no es la misma, el cuerpo no le funciona igual, porque es algo que es una regla, pero es algo incómodo. Imagínense por 3, 4, 5 días, imagínense esta mujer viviendo 12 años bajo este padecimiento. Dice la Biblia que había gastado todo lo que tenía. Dice la Biblia que en vez de mejorar iba peor. Pero dice la palabra de Dios que ella se propuso en su corazón tocar aunque sea el manto de Jesús. Alabado sea el Señor, aunque sea el manto. Esta mujer decía, si tan solo tocar el manto de Jesús, seré salva. Alabado sea el Señor. No solamente sana, sino que será salva. Alabado sea el Señor. Podía ser salva de ese azote, pero también podía ser salva del alma. Alabado sea el Señor. Pero ¿sabe qué es lo que me llama poderosamente la atención? Yo pensaba en este pasaje bíblico y ahí Dios me trajo una revelación. Déjeme decirle que cuando ella dice que si tan solo tocar el borde del manto de Jesús seré salva, me llamó poderosamente la atención que por qué el borde del manto de Jesús. Y esto me llevó a hacer un análisis. ¿Por qué? Porque para tocar el borde del manto de Jesús tenía que inclinarse. El borde estaba abajo. Los bordes se utilizaban antes con un cosido hacia arriba y un borde que acaparaba todo el alrededor del manto. Entonces ella podía decir, si tocara el cuello de su manto seré salva, si tocara la manga, si tocara la espalda. Pero ella dijo el borde del manto de Jesús. Y me llegó a la mente que esta mujer parece no, porque eran conocedores los israelitas del rollo del Pentateuco, de la Torá, de los escritos que existían. ¿Sabe qué? Me llegó a la mente el Salmo 133, que dice, mira cuán bueno y cuán delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende de la cabeza y baja hasta la barba de Aarón y desciende hasta el borde de su vestidura. Esta mujer sabía que este hombre que estaba haciendo milagros y que sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos,
resucitaba muertos, levantaba paralíticos, tenía una unción especial. Pero ¿qué pasa? Que a la gente cuando se ungía, se le ungía y se le invertía una gran cantidad de aceite. ¿Y qué pasa? Que este aceite se iba a la cabeza, bajaba por todo el cuerpo y llegaba hasta el borde de la vestidura, dando a entender de que en el borde se quedaba la esencia del aceite, se quedaba la unción, se quedaba el poder, se quedaba la autoridad, se quedaba la autoridad de Dios. Alabado sea el Señor. Esta mujer fue sabia y dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, se me salva. ¡Oh, gloria al Señor! Si tan solo tocar el borde, alabado Dios. Esta mujer, dice la Biblia, que cuando tocó con esta fe, Jesús dijo: alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado. Los discípulos dijeron: maestro, pero hay una multitud que te aprieta, hay una multitud que te oprime, y tú dices que alguien te ha tocado. Y él dijo: me ha tocado alguien. Como quien dice, esto fue un toque especial, esto fue un toque diferente. Alguien me ha tocado porque ha salido virtud de mí. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. ¿Sabe qué? Este fue un toque especial, porque cuando Jesús dijo que alguien lo había tocado, obligatoriamente había una multitud que lo empujaba, que lo apretaba. Pero dice que cuando él dijo: salió virtud de mí, esta mujer temblorosa dijo: fui yo quien te toqué. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que inmediatamente ella tocó el manto, cesó el flujo de sangre y fue sana en el nombre de Jesús. Fue sana. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte? Que hay que proponerse ver a Jesús. Hay que proponerse encontrarse con Jesús. Pero ¿sabe qué? No es fácil, porque los obstáculos van a venir. Porque ninguna generación que hoy en día está en lugares cimeros y está en un nivel eclesiástico bien alto, en su momento les regalaron las cosas. A nadie. Esto usted le puede preguntar a todos los ministros, a toda la gente que ha tenido éxito, y pregúntele si uno les regalaron el espacio. ¿Sabe qué? Nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que empezar a abrir ese espacio. Nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que empezar a romper el techo, tenemos que empezar a empujar las paredes, tenemos que empezar a abrir el orificio por donde tenemos el obstáculo para nosotros pasar y entrar en la grandeza de Dios. Alabado sea el Señor. Dale ese aplauso a Cristo más fuerte. Gloria al Señor. La palabra de esta noche es que para nosotros encontrarnos con Jesús, o para nosotros recibir, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Nadie se nos regala las cosas. Mire, en todo en este tiempo se lleva una estadística. ¿Y sabe qué? Estadísticamente está comprobado que en la iglesia solamente el 20% hace el trabajo de la iglesia entera. El 80% se queda sentado. Yo no quiero caerle encima, como dice, porque usted tendrá sus razones. Ahora yo lo que digo, como usted se va a sentir cuando usted va a gozar de un trabajo, usted va a gozar de una bendición que usted no lo trabajó. Porque eso no es raro en el mundo, eso no es raro en los gobiernos. Porque en los gobiernos y en el mundo puede haber botellas, pero en la obra de Dios no hay botellas. Porque la Biblia dice que el que quiera comer de los frutos tiene que trabajar primero. Hay que hacer el trabajo en Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Hay que empezar a esforzarse. ¿Cuánta gente quiso esforzarse? Alabado sea Dios. Y tuvo que poner de su parte. ¿Cuánta gente quiere encontrarse con Jesús, pero muchas veces queremos las cosas suaves? Miren,
para todo en la vida. En el Evangelio hay que pagar un precio. Él pagó el precio de la salvación por nosotros. Ahora a nosotros nos toca pagar un precio para mantener nuestra salvación. Porque la Biblia dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra de los ángeles fue firme y toda transgresión y retribución no fue pasada por alto, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, ¿qué es lo que le quiere decir el apóstol? Que la salvación somos salvos desde que creímos, pero la salvación hay que mantenerla. La salvación hay que pagar un precio para nosotros poder mantenerla. Alabado sea el Señor para siempre. Donde leímos es una historia que usted quizá la ha leído muchas veces, quizá ha oído hablar de esto muchas veces, pero es una historia que cuando me lo pusimos a analizarla me llamó poderosamente la atención. Dice que había un paralítico y cuando dijeron que Jesús estaba en la casa, fueron para allá, lo llevaban entre 4, pero era tanta la gente que ni a la puerta se podían acercar. Pero fíjense lo que le hablaba del esfuerzo. No sé si los 4, uno de ellos tuvo la idea de subir este paralítico al techo de la casa donde estaba Jesús. Oiga el esfuerzo que esta gente están haciendo. Nos pusimos a analizar y a buscar cómo eran los techos de aquel tiempo. Y me llevé tremenda sorpresa, porque los techos eran a unos metros de altura, que podían hacerse hasta, era como una especie de una casa de 2 pisos, pero no le ponían plato en el medio, sino que el techo era arriba, ese techo era de madera. Entonces el techo se hacía con una tabla al lado de la otra, al lado de la otra, al lado de la otra, pero entre una madera y otra quedaba una hendidura. Entonces esta gente buscaba una arcilla y lo ligaban con una brea, un material parecido al que le daban al pueblo de Israel cuando hacía los ladrillos allá en Egipto. Entonces mojaban esa arcilla y esa brea y lo ponían encima del techo, y cuando el sol le daba, eso se hacía compacto, y por más que lloviera no caía en gotera. Entonces lo que me da a mí entender que esta gente subieron al techo. Oiga bien, 4 personas con un paralítico. Oiga el esfuerzo, podían dejar caer este hombre, aparte de paralítico, también podía salir golpeado. Entonces podían ponerlo, entonces en vez de sanarlo, peor. Pero ellos decidieron que este hombre lo viera Jesús. Había mucha gente, había un obstáculo, como lo demás que hemos narrado hay obstáculos. Quizás a nosotros también nos vienen obstáculos, pero es necesario muchas veces el obstáculo, porque cuando tenemos un obstáculo, una pared, un techo que no nos deja avanzar, entonces ahí se prende la luz del Espíritu y nos hace meditar, nos hace analizar, nos hace pensar, y muchas veces nos hace entrar en una comunión con Dios, y de ahí sale la visión. Ah, no voy así, ahora viene ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro, y entonces empezamos a aprender a cómo movernos en Dios. Y dice que cuando esta gente subieron, me llama la atención que para quitar ese compacto de ese techo, ellos tuvieron que utilizar algo punzante, algo que pudiera abrir un hueco. No sé lo que ellos utilizaron, no sé cómo se subieron y mantuvieron el paralítico entre los 4 allá arriba. Lo que yo sé es que abrieron un hueco, dice la Escritura, y por ahí descendieron al paralítico y llegó a donde estaba Jesús. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Dale un aplauso a Cristo por eso. Ellos se la ingeniaron, pero llegó hasta donde estaba Jesús. Y si usted lee el pasaje, la Biblia dice que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Oiga, ya él tenía un bono extra. Él fue por la sanidad, pero encontró
encontró la salvación también. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que cuando tú vas una milla más, entonces Dios le agrega el valor agregado a tu petición. Cuando tú estás pidiendo algo, pero Dios ve tu esfuerzo, entonces Dios lo que hace, que si tú le estás pidiendo una casa, Dios le agrega también el vehículo. Si tú le estás pidiendo un mueble, Dios le agrega también la nevera. Alabado sea el Señor para siempre, dando a entender de que hay que esforzarse en Dios, hay que romper el techo, hay que hacer un orificio, hay que tumbar las paredes para alcanzar donde está Dios. Oh, siento la presencia de sí. Oh, gloria al Señor. Esta gente se la ingeniaron. Como eran 4 los que llevaban al paralítico, nosotros sacamos 4 puntos fundamentales que lo vamos a hacer una breve reseña. Primero, la gente tomaron una decisión. Para buscar a Dios, para encontrarse con el Señor, hay que tomar una decisión. Porque muchas veces, lamentablemente, pero lo vamos a decir, somos más teoría que otra cosa. Usted oye gente, no me voy a meter con Dios, y cuando venga, y cuando haga, y voy a ayunar, y voy a buscar, pero es en teoría. Que dicen, hay un ayuno tal día. Ah, no, que ese día tuve que ir donde mi mamá. Ah, no, que había una reunión. Ah, no, que había él. Siempre va a haber obstáculos. Pero ¿qué es lo que te queremos decir? Que si quieres acercarte a Dios, tienes que romper el techo. Tienes que romper lo que te impide buscar a Dios. Él dijo, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, y llamarle en tanto que Él está cercano. Alabado sea el Señor. Él está ahí al lado tuyo. Lo que pasa es que Él quiere que tú le busques, que tú soportes un poquito más. Alabado sea el Señor. Un poquito más. Alabado Dios. Es necesario que tomemos la decisión. Segundo punto, y ya hablábamos, hicieron un esfuerzo. A nadie en Dios le han regalado las cosas. A veces nosotros, lo digo por mí, y perdone que me pongo de ejemplo, pero yo he orado y he dicho, Dios mío, pero es que lo mío es más difícil que lo de todo el mundo. Porque yo lo poquito que he alcanzado en Dios ha sido a lucha, a sangre y fuego, pero esa lucha, ese mover ha formado un carácter en mí, de que yo entiendo de que Dios es poderoso y Dios está con nosotros, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Alabado sea el Señor. Hay que esforzarse para Dios. Gloria al Señor. A veces queremos las cosas suaves. El humano trata de buscar o de tener las cosas lo mejor posible. Y mientras más suave, mejor. No le voy a discutir esa parte, pero usted tiene que estar consciente de que Cristo quiso salvar a la humanidad y se esforzó tanto que hasta que dio su vida y lo mataron. Murió en una cruz. Fue maltratado. Dice que más herido fue por nuestra rebelión y molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él quiso salvar a la humanidad, pero hizo el esfuerzo y murió. También tomaron un riesgo. Muchas veces las cosas de Dios hay que arriesgarse. Perdón, hay que arriesgarse. Todo proyecto de Dios tiene su riesgo. Decía un comercial de un niño y decía que todo en la vida tiene su riesgo. Y el padre le decía, bueno, mi hijo, todo en la vida tiene su riesgo. Lo único que en los riesgos hay que ser precavido. Pero todo en la vida tiene un riesgo. Pero nosotros que hemos creído en el Señor sabemos que por más riesgo que haga, la Biblia dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y lo defiende. Alabado sea el Señor. Y a ti nomás te va a pasar lo que Dios permita que pase. Pero mientras tanto, la Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dale un aplauso a Cristo. Alabado sea el Señor. Aleluya.
Y por último, ellos tomaron e hicieron acción. Pasaron de la palabra a los hechos. Y este tiempo es un tiempo de accionar, porque muchas veces personas con 5, 10, 15, 20 años, y usted ve como que no avanza, usted ve como que están estáticos en el mismo lugar. Hay que entrar en el accionar de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros somos de los que avanzamos en Dios. Y si Dios está con nuestro lado, no importa cómo venga el enemigo. La Biblia dice que no importa cómo venga el enemigo, Jehová levantará bandera. Alabado sea el Señor para siempre. Hay que accionar, hay que buscar la acción de Dios. Esta gente hicieron estas 4 cosas para ellos obtener el milagro que obtuvieron. Y me imagino que esto se resaltó, o no me imagino porque está escrito en la Biblia, que esto se resaltó por todo el pueblo de esta hazaña. Y fue el mismo Jesús, dice que al ver la fe de ellos, ese hombre le dijo: tus pecados te son perdonados. Lo salvó, pero también le dijo, para los que estaban ahí mirando, también le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Alabado sea el Señor para siempre. Lo que queremos decir en esta hora es que no hay obstáculo que nos detenga si nosotros decidimos a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Hay que romper el techo, hay que hacer una abertura, hay que abrirse paso, porque estamos haciendo un trabajo en este mundo. Y mientras Cristo viene, hay una iglesia que sigue accionando y sigue trabajando, porque a nosotros no se nos fue dada la palabra de la reconciliación, de reconciliar al hombre con Dios, no importando su pecado. A nosotros se nos dio la palabra de la reconciliación. De manera que usted y yo tenemos que esforzarnos, tenemos que arriesgarnos, tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que tomar una acción, una decisión, porque hay un trabajo que hay que hacer allá afuera, y ese trabajo fue encargado de nosotros. Hay que romper el techo, hay que hacer una apertura, porque nada ni nadie nos va a detener en el avance en Dios, porque la Biblia dice que ni la puerta del infierno prevalecerá contra la iglesia. Alabado sea el Señor para siempre. Él dijo: yo doy un potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Alabado sea el Señor. Entonces a nosotros nos toca ¿qué? Tratar de apartar todo obstáculo, quitar todo lo que nos impide avanzar, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, le dijimos, sino de los que avanzamos en Dios. Vamos a romper el techo y vamos a avanzar en la obra de Dios. Póngase de pie. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta palabra que me diste. Pero Dios mío, que esta palabra llegue a los corazones necesitados. Dios mío, ayúdanos a vivirla, que haga eco en los corazones, y que tu gloria se manifieste a través de tu palabra. Gracias, Señor, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero saber si hay amigos en medio nuestro que todavía no han dado el paso de fe. Si hay algún amigo, queremos orar por su salvación. Una amiga, queremos orar por su salvación. Creo que el mensaje era para la iglesia. Yo quiero que usted se agarre de la mano con el que está a su lado. Vamos a orar. Y si usted siente que el que está a su lado hay una pared que lo detiene, hay un techo que no lo deja avanzar, reprenda para que ese techo se caiga y su hermano pueda avanzar. Y si ese techo ya está movido y ya empezó a caerse, oremos a Dios para que sea derribado en el nombre de Jesús y que todo obstáculo caiga por tierra. Pero nosotros tenemos que avanzar en Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios mío, mira tu pueblo. Señor, ellos se han unido de
las manos una señal de que están unidos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que toda pared, que todo obstáculo, que todo techo que no nos deja avanzar, en el nombre de Jesús, yo reprendo toda malicia del diablo, todo lo que no nos deja avanzar, todo lo que no nos deja crecer, todo lo que nos mantiene en un tamaño, en una pequeña estatura espiritual. Quítalo ahora, Dios mío, en el nombre de Jesús, y permite, Dios del cielo, de que tu gloria se manifieste en su vida, de que tu gloria se manifieste y que ellos puedan a partir de hoy empezar a avanzar, empezar a crecer hasta la estatura de un varón perfecto, empezar a crecer hasta la estatura de Cristo. Padre, si hay algún enfermo en medio de ellos, ahora yo te pido que les sánale en el nombre de Jesús. Oh, todo lo que impida, oh Dios mío, que tu sierva adore y alabe, sánale ahora en el nombre de Jesús. Oh, todo quebranto, yo lo reprendo, todo, Dios mío, dolencia, toda enfermedad, no importa cómo se llame, en el nombre de Jesús. Problema en los huesos, te reprendo. Problema de úlcera en el estómago, te reprendo. Problema en la visión, toda enfermedad se cae, todo argumento, toda justificación, ahora fuera en el nombre de Jesús. Aleluya. Tu iglesia sana, para que te glorifique el cuerpo sano. Gracias, alma sana. Gracias, Señor, por ello. Gracias porque yo sé que tú lo haces, porque yo sé que no están sano en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Dios le bendiga. Le amamos al Señor y la persona que continúa. Den un aplauso a Cristo.